Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal, soy Iván y en este vídeo te voy a explicar cómo vender tus acciones de la manera más efectiva posible. Si has visto el vídeo anterior, justo el que he subido hace pocos días, el vídeo en el que te explicaba la diferencia entre el TIR y el ROIC y cómo calcularlo y sacar beneficio de ello para poder conseguir 50% anualizados en nuestra rentabilidad sobre el capital invertido, pues ahí explicaba la diferencia no solo entre esos dos conceptos, sino también cómo aplicarlo de la mejor manera posible para sacarle beneficio, teniendo en cuenta, por supuesto, el interés compuesto aplicado desde tu inversión para atrás y también de cara al futuro. He visto en muchos comentarios que muchos de vosotros no solo no habéis entendido parte de lo que he explicado, sino incluso estoy viendo que algunos conceptos no los tenéis claros del todo, y precisamente por eso estoy motivado a sacar este vídeo, no solo para enseñaros esa parte, sino también para aportaros valor dando otro punto de vista para que veáis cómo podéis entender mejor el interés compuesto y al final también entender cómo pasar ese interés compuesto a una parte más simple y directa que os ayude a tomar mejores decisiones de inversión a la hora de vender una posición para hacer cambios o gestión de cartera. En este vídeo, por supuesto, no solo voy a aprovechar y contestar parte de esos comentarios o parte de esas dudas, sino también espero que con los ejemplos más prácticos puedas entender mejor cómo optimizar tu cartera. Así que lo primero que te voy a enseñar es un Excel que he hecho, más o menos me ha llevado en torno a una hora, donde, como puedes ver, aquí te traigo el ejemplo de una cartera A y una cartera B, donde en la cartera A tenemos una inversión sin cambios de posición, es decir, no hemos hecho ningún cambio en la cartera. Esa cartera puede ser una única acción o la media de todas las acciones, pero una vez compramos, digamos que la rentabilidad va a ser fija durante mucho tiempo. Y en la cartera B vamos a ver inversiones con cambio de posición, que yo en este supuesto al menos he calculado que hace un único cambio y que está invertido en una única acción, para hacerlo más simple. Así podrás ver las diferencias y en base a esto podrás no solo entender lo que explicaba en el vídeo anterior mejor, sino también tomar mejores decisiones de inversión a la hora de vender. Bien, lo primero tienes que entender que cuando explicaba la diferencia entre la TIR y el ROIC, la TIR, vuelvo y repito, es la rentabilidad o interés compuesto que se le aplica a un activo o a una cartera en general, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de la TIR, sí, efectivamente, cuando hablamos del 10% de TIR, es decir, de interés compuesto, significa que se revaloriza tanto el capital invertido como los beneficios generados hasta la fecha que estés calculando esa TIR. Por tanto, eso quiere decir que se aplica un interés compuesto y eso va siendo una bola de nieve. Eso, por supuesto, es correcto, pero aquí viene la diferencia con el ROIC. El ROIC es la rentabilidad sobre el capital invertido, es decir, el capital que nosotros arriesgamos como inversores. En este caso, y quiero que esto quede bastante claro porque veo mucha confusión, en la cartera A invertimos solo, en este supuesto, en el año 1, 10.000 euros o dólares. Es decir, lo que estamos arriesgando únicamente son 10.000 euros o dólares. Me da igual que pasen 10 años y que la cartera vuelva al punto inicial. Seguimos arriesgando 10.000 dólares. Aunque haya subido nuestra cartera un 100, un 200, un 300, un 500%, 3, 5, 7, 10, 15, 20 años después, si vuelve al punto inicial, estaremos exactamente igual que al principio. Por supuesto, teniendo en cuenta que hemos tenido una pérdida teórica de tiempo y también una pérdida teórica de inflación. Pero en este caso yo eso no lo voy a tener en cuenta porque a largo plazo eso se puede compensar. Por tanto, aquí obviamente tienes que entender que este 10% que pongo en el ejemplo no es un 10% exacto. Unos años subirá un 15, otros años subirá un 12, otros años bajará un 4, bajará un 7, subirá un 5 y digamos que la media será un 10% anualizado de TIR.
Bien, pues en este caso, fíjate que lógicamente, y esto también lo puedes ver en calculadoras de interés compuesto, el beneficio cada año va aumentando precisamente porque los beneficios se van acumulando junto con el capital invertido inicial, lo que quiere decir que el capital total va creciendo año a año en este supuesto donde consigues una TIR del 10% anualizado y obviamente por no hacer ninguna venta, es decir, aquí estamos en la cartera A donde no hay ningún cambio de posición, pues obviamente en todos los años no pagamos impuestos. Ahora aquí en esta última columna donde ves el ROIC, aquí sí cambia la cosa, precisamente porque el ROIC nos dice de manera lineal, es decir, no logarítmica, sino lineal, como si fuera interés simple, realmente lo que estamos recibiendo sobre nuestro capital invertido. En este caso, como yo solo en este ejemplo he puesto un capital invertido que ha sido el capital inicial, pues lo que recibo cada año sobre ese capital inicial. Por tanto, fíjate que si yo en el primer año estoy recibiendo un 10% de TIR, el ROIC también es del 10%, precisamente porque al recibir o al generar 11.000 significa que yo he generado tanto un 10% de TIR, interés compuesto, que en este caso no compone beneficios porque todavía no hay beneficios, y es lo mismo que el ROIC. Pero en el segundo año, fíjate que si la empresa en la que estoy invertido o la cartera en general me genera un 10% de TIR, de ROIC ya estoy consiguiendo un 11%, porque mi capital invertido, es decir, lo que estoy arriesgando, sigue siendo los 10.000, no es los ahora mismo, en este caso los 12.100 o los 11.000 euros, mejor dicho, que he conseguido en el año 1. Es decir, mi capital es y será en este caso siempre 10.000, lo que estoy arriesgando de mi patrimonio. Y tienes que tener en cuenta una cosa, para que esto forme parte de mi patrimonio, y esto tiene que quedar claro, es por eso por lo que hay que pagar el peaje impositivo. Es decir, si no pagas impuestos, esos beneficios que circulan en el mercado no pasan a ser tuyo, a formar parte de tu patrimonio, y por tanto, luego si decidieras invertirlo, ahí sería un nuevo capital invertido. Pero como digo, eso lo explicaré tranquilamente luego. Por tanto, aquí lo único que estamos arriesgando, y quiero que quede claro, son los 10.000 euros iniciales, pero el ROIC cada vez es mayor. Por tanto, fíjate que en el año 10, generando un 10% la misma empresa o la cartera en general de TIR, fíjate por ejemplo que de ROIC estaríamos generando un 23,6. Es decir, hemos generado de beneficio 2.357 euros sobre los mismos 10.000 euros iniciales invertidos. ¿Por qué esto es importante? Porque obviamente si hoy decidiera invertir no otra cantidad, como he leído en comentarios de, no, si tengo 1.000 y luego invierto 2.000 en otra empresa y me da más rentabilidad, hombre, ahí estás cambiando las rentabilidades o la cantidad de capital invertido que inviertes en una o en otra. Tú tienes que compararlo con si invirtieras el mismo capital. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una cartera de 100.000 euros y destinas a una sola empresa el 10%, 10.000 euros. Entonces, si esa posición se duplica, pasa de 10.000 a 20.000, claro, hay muchos que decís, no, pues ya que se ha duplicado, cojo y reinvierto todo eso en otra. Primero, dejando de lado de el por qué invertirías ahora el 20% en esa otra, cuando al principio invertiste el 10% en una. Supuestamente entiendo que a lo mejor porque estás viendo que es más atractiva, no sé la razón, pero claro, estás asumiendo el doble de riesgo porque estás destinando el doble de capital a esa otra inversión, que luego es lo que te digo, que no estás teniendo en cuenta otras variables como es la tasa impositiva, las comisiones que se te generan y que obviamente también te restan parte del beneficio, y que esto te va a perjudicar a medio y largo plazo. Por tanto, aquí si tú me dices, por ejemplo, yo sobre mi cartera tengo un ROIC del 23% en el año 10, quiere decir que de la manera que tú has gestionado la cartera, significa que sobre tu inversión, es decir, sobre lo que tú estás arriesgando realmente, estás generando cada año un 23%, aunque luego la TIR de la cartera, la media de las acciones o lo que sea del 10% compuesto, que sí, que obviamente tienes en cuenta capital invertido, más también los beneficios, pero recuerda que en el vídeo anterior te explicaba que la intención de que se entienda más fácil a la hora de transicionar de una acción a otra es
pasarlo a lineal porque el cerebro humano, es decir, los seres humanos estamos diseñados para entender mejor las cosas lineales. Si tú a mí me dices que después de mantener una posición durante, por ejemplo, aquí 26 años, estoy generando un 108% de ROIC, significa que cada año lo que crezca mi cartera, yo estoy duplicando mi inversión inicial. Y eso se entiende facilísimo. ¿Recuerdas el ejemplo que te puse en el vídeo anterior donde decía que cuando yo te digo recorre 1 metro o recorre 10 metros, 100 metros o 1 kilómetro, es decir, 1000 metros, tú sabes que exactamente cada metro es lo mismo y sabes que simplemente esa misma distancia la tienes que ir sumando poco a poco y sabes cuánto tendrás que recorrer. Si ahora yo te dijera que vas a recorrer una distancia de forma logarítmica, la mente no está diseñada para entender eso. Por tanto, nos resultaría mucho más fácil pasarlo a lineal, es decir, calcúlalo por el ROIC, no por la TIR. Que ojo, no estoy diciendo que la TIR esté mal calculada o en este caso que tampoco sea o que sea una mala referencia. Decir que mi cartera crece al 10% de interés compuesto anualizado está correcto. Es decir, es verdad que si tú dices cada año estoy obteniendo un 10% de interés compuesto anualizado, efectivamente en esta cartera A es un ejemplo real y por tanto después de 50 años voy a generar 1.173.000 euros invirtiendo o habiendo invertido 10.000 euros iniciales, donde cada año se van componiendo ese capital inicial o ese capital invertido más todos los beneficios generados de cada año. Por ejemplo, los del año 1, año 2, año 3, hasta el año 50. Eso es correcto y obviamente no he pagado impuestos en ninguno de los años porque no he vendido ninguna de las posiciones, o en este caso si tengo una única posición pues no la he vendido, y por tanto al final de todo fíjate que yo el año anterior al último, es decir el año 49, mi ROIC, es decir, lo que estaría generando sobre mi capital invertido, sobre el dinero que he arriesgado, y me da igual que sean 10 años, 20 años, 50 años más tarde, yo solo he invertido 10.000 euros de mi patrimonio, no he puesto ni un duro más. Por tanto, estaría generando en el año 49 un 970%, es decir, 9 veces o casi 10 veces lo que yo invertía al principio. Por tanto, fíjate que aquí, lógicamente, estoy generando 97.000 euros en ese año, en el año 49. ¿Esto qué información nos está dando? Pues nos está dando la información de que mantener el interés compuesto a largo plazo, pero ojo, el interés compuesto de verdad, no lo que vosotros, o alguno de vosotros mejor dicho, creéis que es interés compuesto, que más o menos eso yo lo denomino como una especie de semi-interés compuesto o interés compuesto chapuza, y ahora entenderás por qué. Precisamente fíjate que en la cartera A generarías 1.173.000, mientras que en la cartera B generarías pagando impuestos cada año, porque se supone que cada año vas cambiando de compañía y supuestamente en este mismo ejemplo, fíjate que obtendrías la misma rentabilidad, para simplificarlo, un 10% igual, pues fíjate que obviamente te afectaría de forma negativa, lo que quiere decir que generarías esos 371.000 dólares en lugar de el 1.173.000. Por tanto, fíjate que después, ajustando por los impuestos que terminarías pagando incluso al final del periodo, aquí por ejemplo después de 1.173.000 pagarías de impuestos 229.000, el 25%, que yo para todo el ejemplo he puesto el 25%, y sí, soy consciente de que me podrías decir, oye, pero es que a lo mejor según la cantidad, por ejemplo en España, si tienes una cantidad mayor, la parte impositiva es mayor. Oye, mira, si incluso quieres meterlo por el IRPF, que me da igual, es decir, que te tocara pagar hasta un 50%, estaríamos hablando que en vez de 1.173.000 estarías generando de beneficio real o de inversión real 600.000, es decir, el doble que los 371.000. Y aquí, digamos que aunque has pagado menos impuestos, porque siempre los impuestos han sido sobre cantidades menos pequeñas, o más pequeñas, mejor dicho, precisamente porque cada año has estado pagando impuestos, fíjate que aquí pagarías menos impuestos, 120.000 euros en impuestos, aquí al 25%, al mismo 25%, habrías pagado 290.000 euros en impuestos.
más, pero tienes que entender que parte de lo que generas o parte de lo que estarías dando en impuestos también generan beneficio, que serían beneficios para tu cartera. Y eso obviamente te lo voy a mostrar más adelante. Al final estamos hablando de que la diferencia más grande entre la cartera A y la cartera B, fíjate que son aproximadamente de 511.000 euros o dólares. Es decir, que hay una diferencia enorme. Y fíjate, para que entiendas la cartera B realmente cómo está calculada, fíjate que aquí lo mismo, capital inicial son 10.000 euros, es decir, la inversión inicial o el capital invertido 10.000 euros o dólares, 10% de TIR, que conseguimos exactamente lo mismo, pero en este caso, como te digo, vas haciendo cambios de una posición a otra, es decir, al menos una vez, por tanto, pagas el 25% de impuestos de esa vez. Obviamente soy consciente, como te digo, que en España a partir del 19% es progresivo y va subiendo hasta el 20 y pico, 20 y largos, y así va progresivamente, pero de media en este ejemplo, como digo, he puesto el 25% para que sea más fácil de calcular. Bien, fíjate que aquí sobre los 1.000 generados de beneficio del primer año pagarías 250 euros. 250 euros que le tienes que pagar a Hacienda y que estás renunciando a generar beneficios sobre esto de aquí. Y esto quiero que lo entiendas porque es muy importante y lo veremos luego. Por tanto, realmente el capital total al final del primer año no es como, como la cartera número 1, que son 11.000, ya son 10.700. Luego fíjate que esos 10.700, 25%, obviamente ya con esto generas el 10%, que son 1.075. Es decir, es menos que los 1.100 que estarías generando en el segundo año si no hicieras nada. Y obviamente sobre este segundo año también pagas impuestos, porque como te digo, cada año vas cambiando. Entonces también pagarías de impuestos 268 ese año y te quedarías con un capital total de 11.556. Todo esto, como ves, al final hace que esa parte de impuestos que estás pagando cada año, que lo único que está haciendo es enriquecer a Hacienda y darle unos flujos de caja constantes, y tú sobre todo lo que estarías haciendo es mermar tu retorno sobre el capital invertido futuro, y esto lo puedes ver aquí y ahora te explico por qué sale el 7,5, pues fíjate que realmente según vas bajando, no solo vas pagando impuestos cada año, sino que además no te deja crecer del todo tu capital, por lo que quiere decir que incluso a efectos prácticos estarías consiguiendo el 30% de lo que habrías generado si no hubieras hecho nada. Ahora bien, si me voy a la parte del ROIC para que entiendas realmente cómo se calcula, fíjate que si yo, por ejemplo, pincho aquí, puedes ver la fórmula donde realmente esto se calcula de una forma muy sencilla. Es decir, necesito saber qué beneficio he generado sobre el capital invertido. En el primer año, obviamente el capital invertido mío son los 10.000 euros o dólares, pero luego el beneficio que he generado no son los 1.000, sino son los 1.000 menos los 250 de impuestos. Y ojo, aquí estoy siendo conservador, o en este caso, digamos, estoy no castigando tanto este caso, porque también podría tener en cuenta las comisiones generadas por cada compraventa que se tiene que hacer, porque cada año, claro, si vendes y vuelves a comprar otra y te genera un 10, y al año siguiente si vendes y compras otra, y al año siguiente si vendes y compras otra, obviamente todo eso también va mermando tu beneficio a largo plazo. Pero en este caso fíjate que calculamos de esta forma, que es los 1.000 de beneficios, pero luego como los vendes, pues 250 que tienes que pagar, 25%, te quedas con 10.075, y sobre estos 750, solo 750, ¿vale? Sobre los 10.000 iniciales, lo que te da el ROIC de, como puedes ver aquí, el 7,5. En este caso, aquí, si lo pongo, pues fíjate, espérate que quito esto un segundo, 7,5. Fíjate que en el segundo año, aquí que también es el 7,5, y esto es importante entender la diferencia, porque aquí veo que hay muchísimos errores de base. En el segundo año también es un 7,5, precisamente porque el capital invertido ahora son 10.750 y no son los 10.000 iniciales. ¿Por qué? Porque yo de mi dinero, de mi patrimonio, que además precisamente por eso lo hice pasar por Hacienda y retiré esos beneficios del mercado, ahora parte de mi patrimonio son los 10.750 y no los 10.000 iniciales. Es decir, estoy arriesgando más dinero y tengo que tener en cuenta la rentabilidad sobre ese nuevo dinero que estoy arriesgando
arriesgando. Y esto es importante entenderlo. Ahora estaría arriesgando 10.750 y lo que estoy generando son 1.075 menos los impuestos, que sería 268. Por tanto, aquí la diferencia entre esto y el total o el capital invertido real de ese momento, pues fíjate que sería ese 7,5%, como puedes ver. Y así continuamente con cada año. Incluso si me voy aquí, por ejemplo, al año 20, puedes ver, por ejemplo, que también es el 7,5%. Y fíjate como, por ejemplo, yo pinchando aquí, puedes ver cómo hasta la fecha tenía 31.807, que es mi capital invertido, porque recuerda que los años anteriores he estado vendiendo, he ido pasando por Hacienda y por tanto ese capital ya pasa a ser parte de mi patrimonio. Por tanto, yo estoy arriesgando ese capital, mientras que en la cartera A solamente estoy arriesgando mi capital invertido inicial, nada más. Por tanto, mi ROIC aquí, fíjate que siempre será del 7,5. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque si obviamente yo estoy generando un 10% de interés compuesto y a esto le tengo que quitar el 25% de tasa impositiva cada año, obviamente mi ROIC siempre será del 7,5. Por tanto, el ROIC, es decir, la inversión inicial de cada momento, ojo, la inversión inicial de cada momento, es decir, los beneficios acumulados no son acumulados, sino ya es mi patrimonio. Mientras que en el otro lado son beneficios acumulados que supuestamente están a valor de mercado. Porque recuerda que mañana o dentro de 10 años o dentro de 30 años, me da igual, el valor de mercado puede volver a bajar. Ya hemos visto, por ejemplo, empresas como Meta que han caído un 70 o un 80% antes de volver a subir y digamos que tener una subida de más del 500-600%. Es decir, que el precio o valor de mercado te dice el beneficio teórico que tendrías si vendieras las acciones en ese momento, pero ese beneficio está en el mercado. Es decir, el mercado por oferta y demanda le está asignando un valor a tus acciones en ese momento. Hoy puede ser que ese valor esté un 110 por encima de tu precio de compra y mañana puede ser que solo esté un 50 por encima o un menos 30 por debajo. Por tanto, eso no es real y no es tu capital. Que ojo, lo voy a tener en cuenta porque tengo pensado hacer también vídeos de psicología y de gestión de cartera donde he visto que muchos inversores cometen los graves errores de, por ejemplo, psicológicamente derrumbarse por ver que beneficios que no les pertenecen caen drásticamente. No son tus beneficios, no estás arriesgando ese capital. Por tanto, cambia el chip. El capital invertido es la parte de patrimonial o la parte de tu patrimonio que estás arriesgando a la hora de ponerlo en una inversión, una o varias inversiones. Pero esto tiene que quedar claro. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que gracias a la decisión de decidir vender cada año, tú mismo lo único que estás haciendo es enriquecer Hacienda de manera anticipada, porque ojo, luego es que si llegamos aquí al final, lo que sí es seguro es que en la cartera B, todos estos años de aquí, la parte de retención, que obviamente es lo que le tendrías que pagar a Hacienda, pues todo esto sí que lo vas pagando cada año. Por tanto, de manera segura, estás enriqueciendo Hacienda o estás pagándole impuestos porque te da la gana. Ahora bien, en la cartera A no estás pagando impuestos y aquí fíjate que yo hasta he sido, digamos, bueno, teniendo en cuenta que al final del periodo pagas el 25% de impuestos, es decir, como si sacaras el 1.173.000 al que habría que descontarle los 10.000, porque los 10.000 iniciales no pagas impuestos por ellos. Por eso digamos que el resultado de esta parte impositiva, los 290.000, en este caso es por el resto, por solo la parte de beneficios que pagarías. Por tanto, te quedarían a ti 882.000 euros después de 50 años al 10% de TIR y finalmente con un ROIC que no para de ir en aumento, porque el ROIC recuerda que lo que te indica es el crecimiento lineal, que es lo que entendemos más fácil. Ojo, que vuelvo y repito, el interés compuesto no está mal decir que tienes una tasa anualizada del 10%, pero solo vale o es efectivo cuando realmente no tocas tu
inversión, no tocas o no mueves tu cartera. En cuanto haces cambios, resulta que ya tu capital invertido cambia. Resulta que ya al tener que pagar una parte impositiva tienes una parte que, por ejemplo, no se revaloriza. Y fíjate esto para que veas lo importante que es. He visto más de algún comentario que me ha dicho que realmente no hay diferencias porque precisamente lo que haces en el caso A es diferir los impuestos frente al caso B, que en este caso vas pagando cada año los impuestos. Bueno, eso aparte de falso es mentira. Entonces es importante que entiendas lo que te voy a explicar a partir de ahora. Estos 250 euros que ves aquí, ¿vale? Estos 250, bien, que es la retención del primer año, y solo te voy a poner el ejemplo del primer año. Estás dejando de invertirlos porque se los pagas a Hacienda. Bien, si cada año estás generando una TIR del 10%, estos 250, de hecho lo voy a poner aquí un poquito más abajo para que no lo tape la cámara, estos 250, fíjate lo siguiente, si tú, por ejemplo, esto que tienes aquí, imagínate que tú generas el 10%, por tanto, sobre esto, ¿qué es lo que estarías haciendo? Generando 25 euros ¿de qué? De beneficio sobre lo que tendrías que pagar de impuestos. Es decir, que en el caso 1 están invertidos esos 250 y como todo, porque en toda la cartera te genera el 10%, pues genera el 10%, estos 250 habrían generado 25, de los cuales los 25 hay una parte que es beneficio. Como son beneficios, los 25 pagas una parte de impuestos por ellos. Es decir, que sobre los 25 estos, ¿qué es lo que harías? Pagar el 25%. Si yo, por ejemplo, vengo aquí y hago un cálculo rápido, como puede ser, por ejemplo, igual, y cojo esto de aquí y lo multiplico, aquí puedes ver por el 25%, por ejemplo, puedes ver que si le doy es 6,25. Es decir, que yo realmente, si estos 250 que le estoy pagando a Hacienda los hubiera dejado invertidos, quiere decir que habría generado 25 euros de beneficios, de los cuales me tocaría pagar 6,25 euros de impuestos, supuestamente si los fuera a pagar. Pero claro, al estar retenidos no los tendría tampoco que pagar. Pero aún así, contando con que efectivamente ese año decidiera dejarlo invertido y solo tener en cuenta o pagar la parte de estos 250, fíjate que el diferencial entre una y otra, pues en este caso, fíjate que le doy aquí a igual, aquí, dame un segundo, aquí, y es esto menos esto de aquí, y fíjate lo que sale. En este caso 18,75, es decir, tendríamos un beneficio generado que pasaría a ser parte de nuestro patrimonio de 18,75. Es decir, el primer año estamos renunciando a 18,75 euros, que sí sería nuestro patrimonio real. Incluso, como te digo, descontando los impuestos de esa parte solo. Que ojo, al quedarse invertido no tendríamos que pagarlo, pero incluso para que veas que descontándole los impuestos estamos renunciando a una parte de los beneficios. Estos 18,75, que te puede parecer una tontería, durante 50 años es precisamente lo que hace, y no solo los 18, sino los 25 al completo, o mejor dicho, los 250, la parte que estamos pagando, toda esta de aquí, de impuestos, todo lo que le estamos dando a Hacienda, todo esto está dejando de generar beneficios, nuevos beneficios sobre los impuestos. Por tanto, no es que difieras los impuestos, eso es falso. Porque fíjate que incluso en este caso, al tener un mayor patrimonio, sí, terminas pagando más impuestos teniendo en cuenta que lo vendieras todo. ¿Ves? Que aquí 290.000, aquí 120.000. Pero el problema es que estos 120.000 de impuestos no te dejan tener un interés compuesto real, sino te dejan tener un pseudo medio interés compuesto, una chapuza de interés compuesto. ¿Por qué? Porque el ROIC no crece, y el ROIC es lo que nos indica que la parte de beneficio lineal va en aumento. Es decir, para que el interés compuesto sea efectivo, de una o de otra manera tenemos que ver que el ROIC no para de aumentar, porque eso quiere decir que sobre nuestra inversión cada vez conseguimos más, cada vez generamos más, mientras que aquí en este caso generamos lo mismo, cada año el 7,5% sobre nuestro capital invertido. Por tanto, como ves, aquí sí importa diferenciar entre el ROIC y la TIR, y obviamente es verdad que todo el mundo coloquialmente suele hablar del interés compuesto,
del 10%, tasa de interés compuesto anualizado, que queda muy bien decirlo, yo consigo el 10, yo consigo el 15, yo consigo el 20. Pero es más claro, es más efectivo, es más directo que me digas, yo hoy, y me da igual el dinero o el capital que hayas invertido, yo hoy en mi cartera genero un ROI del 40%. Quiere decir que da igual lo que genere la cartera, yo estoy generando el 40% de lo que invertí en mi cartera. Me da igual que hayan sido 10.000, 100.000, 50.000, 1.000.000, lo que tú quieras. Ahora bien, si tú me dices, no, yo genero un 10% anual, espérate, ¿pero haces ventas? ¿Pero cuánto has invertido? ¿Pero durante cuánto tiempo es ese 10%? Porque es que no es lo mismo. No es lo mismo que yo invierta hoy y genere un 10% de TIR hoy, que obviamente el primer año no hay interés compuesto porque no hay beneficios acumulados. Lo que sí hay es más capital invertido si has decidido vender, porque aumenta tu patrimonio y por tanto estás arriesgando más capital y tu ROIC disminuye. Tú pensando que estás aumentando la inversión porque estás cambiando, en el ejemplo que me habéis dejado en otros comentarios, la comparativa entre Meta y Nvidia. No, es mejor vender Meta al 10% para invertir en Nvidia. Perdona, si tú no has invertido en ninguna, obviamente, invertir en Nvidia que te pueda ofrecer, en este caso teórico, un 15% va a ser mejor, porque los dos en el primer año va a ser interés simple. No hay beneficios acumulados. Pero si ahora yo te digo que Meta la tienes o tienes la posición desde 100, desde 200, desde 300, perdona, pero el dinero efectivo real que te está dando Meta creciendo al 10% es más y te lo voy a demostrar. Fíjate que si bajamos aquí un momento más abajo, y esto es importante que lo entiendas, tengo por aquí el caso real entre Meta y Nvidia y sobre la marcha verás que te lo voy a calcular para que veas cómo puede ser más rentable o incluso en qué momento puede ser interesante hacer cambios de cartera para por lo menos que ese cambio no nos perjudique, sino conseguir al menos la misma o mejor rentabilidad. Porque si no, la pregunta es, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a vender nada? Si no vamos a generar más, ¿para qué vas a hacer un cambio de cartera? Bien, partiendo de esta premisa, lo importante es, fíjate que aquí en el ejemplo que yo planteaba en el vídeo anterior, que repito, si no lo has visto te invito a que vayas a verlo, ¿vale? Pues fíjate que comentaba que si por ejemplo el precio de Meta que compramos nosotros en este supuesto fue a $300 y hoy en el momento en el que estoy grabando este vídeo o en el momento en el que hice ese ejemplo estaba a 600, hemos duplicado nuestra inversión. Hasta ahí estamos de acuerdo. Por tanto, imagínate que hemos conseguido invertir 1.000 euros o dólares, en este caso en Meta, pues los 1.000 han pasado a 2.000. Bien, entonces lo que se planteaba es a partir de ahora, porque a día de hoy tenemos 2.000, invertimos 1.000, pero a día de hoy tenemos 2.000. Entonces tenemos dos decisiones que afrontar. ¿Seguimos invertidos en Meta porque más o menos hemos calculado que de aquí en adelante, es decir, para el próximo año de inversión, si nos mantenemos, nos generará un 10%, es decir, pasar de 2.000 a 2.200? ¿O es mejor pasar a Nvidia, que nos va a ofrecer un 15%? Y en este caso aquí pongo entre, digamos, interrogante, 2.300. Claro, todo el mundo en los comentarios lo que me ha dejado es, no, claramente es mejor cambiar a Nvidia, porque obviamente es una mayor rentabilidad, además, encima de que se están teniendo en cuenta otras cosas u otros factores que todavía no he hablado en el canal, pero que son muy importantes, como es, por ejemplo, el decir, no, yo en Meta tenía invertido 1.000, ahora son 2.000, y claro, lo que hago es vendo los 2.000 y vuelvo a invertir los 2.000 enteros en Nvidia. ¿No te estás dando cuenta que ahora estás arriesgando el doble de capital? Teóricamente, si no pagares impuestos por ellos, que ojo, los tienes que pagar. Entonces tampoco estás reinvirtiendo los 2.000 euros reales, aunque tú en el broker lo dejes, porque realmente lo más correcto sería que cuando vendieras una posición sacaras ese dinero para que luego no tuvieras que asumir ese pago a Hacienda con parte de tu patrimonio, es decir, con parte de tus ahorros, con parte del dinero que te sirve para pagar alquileres, comida, etcétera. No puede o no debería estar dentro, pero aún así soy consciente de que muchos lo que hacéis es vendo una y luego con ese mismo dinero compro la otra y tengo interés compuesto. Eso es falso y te lo voy a demostrar. Bien, en este caso, fíjate que aquí
en este supuesto, si Nvidia nos diera un 15%, sería 2.300 sobre los 2.000 generados. Y claro, aquí todo el mundo me dice, claro, aquí sí hay interés compuesto. Bien, en el caso número 1 con Meta está claro que se ha acumulado, hemos conseguido un 100% desde que la que compramos a 300 a 600, ha pasado a 2.000 y ahora esperamos que crezca, que todavía no ha pasado, un 10%, por tanto pasar de 2.000 a 2.200. Nuestra inversión. Bien, ahora, en el caso de Nvidia, te digo lo siguiente. Primero, estamos con los 2.000. En lugar de mantenernos en Meta, tenemos esta otra opción. 2.000 euros por aquí, que es lo que tendríamos que vender. Por tanto, para saber si me sale rentable hacer el cambio a Nvidia, aquí tengo los 2.000, de los cuales tengo que pagar los impuestos por los beneficios correspondientes de la venta de Meta. En este caso, como pasaron de $1.000 a 2.000, quiere decir que yo tengo 1.000 de beneficio. Y sobre estos 1.000 tengo que pagar, en este ejemplo que te estoy poniendo y que lo estoy poniendo simplificado igual, y soy consciente que por menores cantidades se tendría que pagar 19, 21, etcétera, etcétera, pero para todo el 25% para simplificarlo. Bien, entonces, en este caso tendría que pagar el 25% de 1.000. ¿Cuánto es el 25% de 1.000? Pues rápidamente calculamos que es $250 que tendría que pagar de impuestos. En este caso en España, pues 250 euros. Vamos a hacer la conversión también 1 a 1 para simplificar el cálculo. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que realmente yo ahora no tengo 2.000 para invertir en Nvidia. Tengo 1.750. ¿Por qué? Porque a los 2.000 tengo los 1.000 de capital invertido o capital inicial, más de los otros 1.000 de beneficio, 750 forman parte de mi patrimonio. Por tanto, yo estoy ahora invirtiendo, que ojo, esto da para otro debate, si es o no correcto primero invertir en una compañía 1.000 y en la otra por la cara un 75% más, pero bueno, esto ya es otro debate, ¿vale? Pero estaría invirtiendo en este caso 1.750. Sobre estos 1.750, ahora sí, si yo espero que Nvidia me genere un 15%, esto quiere decir que, por ejemplo, yo 1.750 con el 15%, y para eso, por ejemplo, me voy a la calculadora para hacerlo más rápido, 1.750, esto lo multiplico por 1,15, es decir, sumarle el 15%, esto significa que llegaríamos a 2012. Por tanto, lo que yo habría generado, y fíjate la tremenda, y perdona que lo diga así, tremenda estupidez de cambiarme a Nvidia, sería, si me quedo en Meta con el 10%, genero 2.200. Mientras que si yo hago el cambio a Nvidia, estoy generando 2012. 2012, ojo, después de pagar esos impuestos, realmente lo que habría generado aquí serían, en este caso, pues $2.012 y no los 2.300 teóricos. Fíjate que aquí hay una enorme diferencia porque ya estamos hablando de que solamente sin hacer nada, que repito, eso es siempre lo que está infravalorado, no hacer nada. Cuando tú has invertido en una buena inversión, no hacer nada muchas veces es la mejor opción, porque si ya te aseguraste de comprar o de invertir en una buena empresa, obviamente quedarte sin hacer nada hace o te ayuda a que el interés compuesto siga creciendo cada vez más. Ese es el truco, y no intentar ir de listo cambiando o escogiendo las mejores alternativas, porque obviamente fíjate que cuando vas a calcular tu rentabilidad real o la TIR real de tu cartera o el ROIC real de tu cartera, lo cierto es que al final incluso eres capaz de generar peores resultados. 2012 en lugar de los 2.200, es decir, prácticamente este año, porque recuerda que tenías 2.000 y has acabado con $12 más. Prácticamente igual, o dicho de otra manera, por esa jugada has perdido este último año. Pues imagínate si esto lo haces constantemente cada año. Cada año vas cambiando posiciones de tu cartera. Imagínate el daño que le estás haciendo a tu cartera. Imagínate el daño que le estás haciendo a tu retorno sobre el capital invertido. Es que no te haces una idea del daño y del efecto negativo que le haces a tu cartera por estar cambiando constantemente de empresa a empresa. Y sí, aquí esto da para otro debate, y de hecho creo que también ese vídeo es muy importante, el hablaros de los fondos de inversión. Y realmente la mayoría de gente, y no quiero nombrar a nadie, pero la mayoría de canales, incluso gestores profesionales, que enseñan a invertir
a las personas particulares como si fuera un fondo de inversión, cuando ese es el mayor error que puedes cometer. Porque ellos tienen, aparte de limitaciones, otras ventajas fiscales, cosa que tú como particular no tienes. Y lo que tienes que hacer es aprovechar el interés compuesto. Ahora bien, fíjate que también soy consciente que este es el cálculo correcto, pero también soy consciente de que hay muchos que seguramente lo que hacen es, de forma incorrecta, dejar en este caso la parte de impuestos dentro del broker y reinvertirlo. Y luego se creen que esa reinversión es totalmente compuesta, cuando al final de una o de otra manera te van a hacer pagar. Bien, aquí en este caso, recuerda que yo te dije que estábamos aquí a $2.000, 1.000 de beneficio y que en este caso te tocaría pagar 250 de impuestos. Estos 250 no te vas a librar. No te vas a librar con el 25%. Repito, si estás en otro país o mirando también los tramos, etcétera, etcétera, pueden ser otras cantidades, pero no te vas a liberar. Ahora bien, si tú me dices, no, oye, es que yo, lo cierto es que yo invertí en Nvidia, pues 2.000. Y en este caso, claro, pues si genero ese 15%, pues efectivamente he generado esos 2.300, que más o menos te lo dejo por aquí, ¿vale? Es decir, yo he generado eso porque realmente yo he invertido 2.000. Bien, primero, acabas de aumentar tu inversión, es decir, has tenido que sacar 250 de otra inversión o de liquidez o de lo que fuera. Y vamos a dejar el tema, repito, del riesgo que supone tener que pagar impuestos con tu fondo de emergencia o con el dinero que tienes para pagar alquileres, para pagar suministros, para pagar comida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente decir, tener una deuda con Hacienda que tienes que asumir con tu capital que usas a diario es un riesgo. Si tú inviertes, que eso es otra parte de gestión en cartera, deberías asumir las pérdidas que están dentro de la cartera y la parte que obviamente tiene que pagar impuestos debería de servir desde ese broker ir directamente a pagar Hacienda y no quedarse ahí para intentar obtener un mayor retorno. Pero vamos a suponer que aún así tú también haces exactamente eso y dices, oye, pues he generado 2.300. Bien, a estos 2.300, como mínimo, haciendo un cálculo rápido, le tendrías que quitar los 250 que no te libras. Por tanto, estos 2.300 menos los 250 quiere decir que conseguirías, en ese caso hipotético, un poquito más de los 2012, 2.050. Pero repito, aquí estarías consiguiendo más, pero ahora también es verdad que este 15%, si ese año decidieras venderlo, también tendrías que pagar. Por lo que por estos 300 también tendrías que pagar impuestos, el 25%. Por tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta, pero yo, en este caso, voy a ser más bueno y voy a tener en cuenta de que no has vendido Nvidia. Aún así, fíjate la diferencia, o 2.050 frente a 2.200 o 2.012 frente a 2.200. ¿Me vas a decir que sería, en este caso, invertir mejor o cambiar o hacer el cambio de tu cartera de Meta a Nvidia? No, es que ya lo que viene de atrás no importa. No, es que los beneficios que ya me ha generado Meta no importa. Falso, ya lo estás viendo. Porque ¿sabes cuál es la realidad? Que no estás entendiendo lo importante. Que Meta no te está generando un 10, te está generando un 20. Porque lo que importa es el ROIC. Los 200 euros son 200 sobre los 1.000 que tú pusiste. Tienes un 20 de ROIC. ¿Tú sabes cuánto tienes aquí? Pues obviamente, si tú haces la venta, tú tienes 1.750. 1.750 y pasas a 2012 o incluso voy a ser más bueno, pasas a 2050, quiere decir que de aquí a aquí, más o menos, hay aproximadamente unos 300. Bueno, de hecho, exactamente unos $300. Bien, si me voy a la calculadora y pongo los 300 y esto lo divido entre los 1.750, y esto lo multiplico por 100, fíjate que el retorno sobre tu capital invertido, es decir, el retorno de generar esos 300 sobre los 1.750 es de un 17%. Un 17% cuando resulta que estando quieto en Meta hubieras generado un 20 de ROIC.
¿Entiendes cuál es la diferencia? ¿Entiendes que realmente, aparte de que, como digo, esto ya es otro tema, en Nvidia estarías arriesgando más y la comparativa no es justa? Porque lo justo sería invertir exactamente los mismos 1.000. Si tú ahora mismo tienes 1.000 euros que se han doblado en Meta, te están dando un 20%. Esos 1.000. Y esos mismos 1.000, sin impuestos y sin nada, es decir, limpios porque son los tuyos, si los pasaras a Nvidia, en este caso te dan un 15. Obviamente es peor rentabilidad. Pero claro, tú aquí estás asumiendo, no, invierto eso más los beneficios. Pero claro, los beneficios que no son beneficios. Porque para que se conviertan en parte de tu patrimonio tienes que pasar por Hacienda y tienes que pagar comisiones. Por tanto, fíjate que incluso el ROIC baja del 20 al 17%. E incluso, digo más, hasta la TIR te baja. Porque fíjate que no es lo mismo. Aquí, el 10% este anual te genera más beneficio de lo que te está generando este 15 supuesto de Nvidia, pero ojo, en un año. Por tanto, una vez has visto esto, y realmente es lo que te digo, la TIR sí funciona cuando estás quieto, sin hacer nada. Es decir, que dejas completamente que se revalorice el capital invertido más todos, y cuando digo todos es el 100% de los beneficios acumulados. Cuando ya tienes que sacar una parte para impuestos y empiezas a hacer, digamos, la carambola de invierto aquí, invierto allí, eso ya no es interés compuesto, es otra cosa. Si quieres lo llamamos semi-interés compuesto o interés compuesto chapucera, pero no es interés compuesto. Porque no vas a obtener esa rentabilidad. Y luego mucha gente se sorprende, oye, yo he calculado que voy a generar tanto, y luego miras tu cartera y no ha crecido tanto. Y te preguntas, ¿por qué? Ah, ¿me lo han quitado en comisiones? No, ha sido comisiones, impuestos y que también tu rentabilidad ha bajado. Por eso es importante entender esto. Y por eso, como te digo, en el vídeo anterior estaba explicando cómo podemos pasar todo esto a lineal. Por eso ahí viene la motivación de que aprendas cómo calcular el ROIC de tu cartera. Precisamente para que lo veas de manera lineal, cómo cada vez que te estás quieto te genera efectivamente más dinero por el mismo capital invertido. Más dinero cada año. Fíjate aquí el ejemplo. Aquí, cada año, fíjate aquí cómo los beneficios van subiendo y por tanto el ROIC va subiendo sobre el mismo capital invertido. Aquí no, porque aquí sacamos un dinero y luego estamos reinvirtiendo nosotros los beneficios, por tanto, nosotros de nuestro patrimonio estamos arriesgando más dinero y la rentabilidad sobre nuestro capital invertido es menor porque estamos arriesgando más. El ratio riesgo-recompensa es mucho menor, por tanto el ROIC es menor. Mientras que en el otro caso el ROIC se dispara hasta el infinito. A medida que va creciendo más, llega un momento en el que en el año 49, 970% sobre nuestra inversión inicial. 97.000 euros por los 10.000 euros invertidos del principio, simplemente por no hacer nada durante 49 años. ¿Entiendes cuál es la magia real del interés compuesto? Esa. Pero lo tenemos que pasar a interés simple, mejor dicho, más que interés simple, a lineal, para que entendamos la rentabilidad real, o mejor dicho, la rentabilidad efectiva sobre nuestro capital invertido. A mí, ¿qué más me da que me digas yo genero un 15, yo genero un 20, si luego mi dinero sube menos de lo que yo tenía pensado? Lo que importa es lo que suba el dinero. Es decir, si yo invierto tanto, quiero saber cuánto estoy sacando cada año. Y si cada año voy sacando más, eso quiere decir que estoy mejor. Si el primer año estoy generando 1.000 euros sobre 10.000 y 5 años más tarde estoy generando, por ejemplo, 4.000 sobre los mismos 10.000 iniciales, estoy mejor. Por tanto, eso quiere decir que hay interés compuesto. Pero si yo en este caso siempre estoy generando el 7,5, el 7,5, el 7,5, no estoy mejor. Y encima, fíjate tú, que esto es lo importante. Aquí al final del periodo, en el mismo año 49, esta persona de aquí, el de la cartera B, está arriesgando 345.000 euros. Es decir, lo que puso de capital invertido al principio, los 10.000 dólares o euros al principio, más todos los beneficios que los ha convertido en parte de su patrimonio. Y luego ya ni hablemos de que, por ejemplo, en países como España tienes que pagar también impuesto al patrimonio. Es decir, que si te aumenta el patrimonio, tener esta cartera es un disparate, porque encima tienes que pagar más impuestos y otra serie de cosas.
¿Entiendes realmente cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto? Que eso sí sé que lo entiendes, pero cómo es tan importante que entiendas cómo realmente pasar a una tasa de retorno efectiva sobre tu capital, que eso es el ROIC, no la TIR. Precisamente esto es lo que te motivará a saber cuándo hacer los mejores cambios. Y ojo, ya que has llegado hasta esta parte del vídeo, te voy a decir cuál es el truco o cuál es la clave para tú saber perfectamente cuándo los cambios de cartera te van a salir rentables. Si te fijas, aquí abajo tengo el número mágico. ¿Sabes cuál es el número mágico? El número mágico, lo tengo aquí, es, y lo voy a poner en negro para que lo veas mejor, aquí lo ves, 34%. En este caso, fíjate lo siguiente. Si Meta, a partir de que se doble, ojo, a partir de que se ha doblado, este 10% es un 20 de ROIC, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo que pagar un 25% de tasa impositiva, ¿vale?, de cualquier cosa que vaya a ser, es decir, en este ejemplo he pagado o hubiera pagado $250 de impuestos, realmente es una pérdida que voy a tener. Entonces, para que me compense el cambio, la otra posición, ¿cuánto me tiene que ofrecer de más sobre la rentabilidad que ya me está ofreciendo la compañía en la que estoy? ¿Y sabes qué es lo que te dice eso? No te lo dice la TIR, te lo dice el ROIC. Vale. Meta me está dando un 10. Si yo a un 10 consigo un 34% más de rentabilidad, se supone que es un 13,4%, ¿verdad? Pero aquí hemos visto como Nvidia ofreciéndote un 15%, no bates o no llegas a los 2.200. El número mágico es el 34% más sobre el ROIC que tienes ya acumulado, es decir, toda la rentabilidad acumulada lineal. Si tú eres capaz de buscar una inversión que te ofrezca un 34% más de retorno sobre el ROIC generado hasta la fecha, entonces sí te compensa hacer el cambio. Repito, Meta te está ofreciendo un 10% de TIR, pero te está ofreciendo un 20% de ROIC, 200 sobre los 1.000 invertidos iniciales. 20%. ¿Cuánto sería un 34% más de rentabilidad? Pues muy sencillo, me voy aquí a la calculadora y fíjate, voy a poner aquí 20, que sería 20 por 1, y en este caso quiero que sea un 34% más, pues 34. Esto quiere decir que si 20 lo multiplico por 1,34, tengo que generar un 26,8%. ¿Por qué? Porque si no, no compenso las pérdidas que tengo que pagar en impuestos y también comisiones, que yo ya he aprovechado y le he puesto un poquito más. Bien, pues este 26,8 es lo que tiene que generar Nvidia para yo asegurarme de generar lo mismo que si no me hubiera movido, es decir, que si no hubiera hecho el cambio desde Meta, generando ese ROIC del 20%. Por tanto, fíjate que lo que voy a hacer es 1,268. Que en este caso es añadirle ese 26,8% más. Pues aquí pongo 1,268 y esto lo multiplico por los 1.750, que recuerda que es después de haber pagado impuestos por el cambio. Pues esto lo multiplico por los 1.750 y fíjate que tendría 2.219. Entonces, ahora sí, aquí yo pondría 2.219 y ves que ahora sí me compensa el cambio, más o menos. ¿Por qué? Porque con Meta habría generado 2.200, ¿vale? Mientras que con Nvidia 2.219, es decir, $19 más. Que eso, tienes ese pequeño margen, por ejemplo, para pagar algunas comisiones o también algún pequeño diferencial o desajuste. Por tanto, aquí lo que puedes ver claramente es que para hacer el cambio a la hora de vender una posición y comprar otra, te tienes que asegurar ¿de qué? De que la rentabilidad que te vaya a ofrecer sea un 34% superior, no a la TIR, al ROIC, es decir, a todo lo acumulado que tiene esa posición. ¿Vale? Si tú calculas el ROIC de esa posición, caso de Meta, pasa de 1.000 a 2.000, a partir de 2.000 ya me está ofreciendo un 20 de ROIC, no un 10.
Aunque crezca la tira un 10, me está ofreciendo un 20. Yo necesito buscar una compañía que me genere un 34% más de ese 20%, porque el 34% compensa el 25% de impuestos que voy a tener que pagar. Por tanto, si no consigo o si la otra posición no tiene ese 34% más de ROIC y en total la rentabilidad absoluta no es un 34% mayor que el ROIC que hasta ahora tengo en cartera, no te merece la pena hacer el cambio de cartera. Y por tanto, como ves, ahí sí puedes tomar mejores decisiones a la hora de vender una posición y comprar otra. Si, por ejemplo, tú tienes ahora mismo una compañía que, por ejemplo, tiene una tasa de ROIC, en este caso del 15%, pues fíjate que un 34% más, pues sería multiplicarlo por 1,34 y esto quiere decir que tienes que buscar una compañía o tienes que hacer un cambio donde esa otra compañía te ofrezca al menos una TIR, porque es el primer año en el que vas a invertir, una TIR del 20%. Entonces ahí el cambio sí te compensa, porque compensará lo que tienes que pagar de impuestos y entonces si te compensa, ahí sí tendrás interés compuesto real y no tendrás pérdidas que te harán, como la cartera que hemos visto aquí, precisamente generar un menor retorno que en el caso de no hacer nada. Así que como ves, el ROIC realmente es bastante importante incluso para vender nuestras posiciones en cartera y sobre todo nos puede ayudar a tomar mejores decisiones de inversión. Por supuesto, recuerda que nuestra intención a la hora de invertir es saber cuánta rentabilidad sobre nuestro capital invertido, es decir, sobre la parte patrimonial que estamos arriesgando, somos capaces de generar. Y eso es lo verdaderamente importante. A medida que pasa el tiempo, si ese ROIC va en aumento, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y de una o de otra manera sí estamos aplicando interés compuesto. Pero si por otro lado vemos que el ROIC no va en aumento, quizás es porque estamos haciendo las cosas mal y eso puede ir en perjuicio de nuestra rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre la mejor forma para vender tus acciones y obviamente espero que con esto te ayude a tomar mejores decisiones y no perder la rentabilidad sobre tu capital invertido y así puedas componer tu capital y poco a poco puedas generar mayores beneficios. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos al próximo.